¿Qué pasa cuando una mujer árabe, en un mundo dominado por hombres occidentales, decide redefinir la arquitectura entera del siglo XXI? Lo que pasa es Zaha Hadid. Hoy vamos a recorrer la vida de la arquitecta más influyente de la historia moderna, una mujer que fue rechazada, ignorada y subestimada durante décadas, y que aún así terminó transformando para siempre la manera en que el mundo construye sus ciudades. Esto no es solo la historia de una arquitecta, es la historia de alguien que se negó a aceptar los límites que otros pusieron. Zaha Mohammad Hadid nació el 31 de octubre de 1950 en Bagdad, Irak. Creció en el seno de una familia privilegiada e intelectual. Su padre, Mohammed al-Haj Hussain Hadid, era un empresario y político liberal con una profunda pasión por las artes y la educación. Su madre, Wajiha al-Sabunji, era pintora aficionada. Desde muy joven, Zaha vivió rodeada de estímulos culturales. Bagdad, en los años 50, era una ciudad en pleno auge modernista, con influencias europeas que se mezclaba con la rica tradición islámica. Esa dualidad, lo antiguo y lo nuevo, lo curvo y lo recto, lo orgánico y lo construido, quedaría grabada para siempre en su sensibilidad artística. A los 11 años, Zaha ya sabía que quería hacer algo con los espacios. Visitó con su familia los pantanos del sur de Irak y quedó hipnotizada por la manera en que las aldeas flotantes se integraban con el paisaje, como si la arquitectura y la naturaleza fueran una sola cosa. Estudió matemáticas en la Universidad Americana de Beirut entre 1968 y 1971. Fue una estudiante brillante, meticulosa, con una mente geométrica extraordinaria. Pero las matemáticas eran solo el comienzo. Lo que ella realmente quería era construir mundos. En 1972, con 22 años, tomó la decisión que cambiaría su vida. Se mudó a Londres para estudiar en la Escuela de Arquitectura de la Asociación de Arquitectos. Esta, en Londres, era en los años 70 el centro intelectual más electrizante de la arquitectura mundial. Allí confluían los movimientos más radicales, los debates más encendidos, las ideas más subversivas, y Zaha Hadid llegó lista para absorberlo todo. Dos figuras fueron determinantes para su formación: Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, fundadores del mítico estudio OMA. Ellos vieron en Zaha algo que pocos podían ver: una mente capaz de pensar en la arquitectura en 4 dimensiones, como si el espacio y el tiempo pudieran doblarse a voluntad. Zaha se graduó en 1977 y se unió al equipo de OMA, donde trabajó junto a Koolhaas durante varios años. Pero Hadid no nació para estar en la sombra de nadie. En 1979, con apenas 29 años, fundó su propio estudio en Londres. El problema era que nadie la quería contratar. Sus diseños eran radicales, imposibles, casi delirantes para los estándares de la época. Sus dibujos, que eran en sí mismos obras de arte, mostraban edificios que parecían explotar desde adentro, geometrías que desafiaban la gravedad, formas que no seguían ninguna convención conocida. Los clientes los miraban y decían: muy bonito, pero esto no se puede construir. Durante más de una década, Zaha Hadid fue básicamente una arquitecta sin edificios. En los años 80 fueron, en muchos sentidos, los más duros de su vida. Zaha ganaba concursos de arquitectura, a veces los primeros premios, y luego los proyectos nunca se construían. El caso más famoso fue el pabellón de recreación de Peak en Hong Kong en 1983. Ganó el primer lugar en el concurso internacional. Era un diseño absolutamente visionario, una serie de capas horizontales que se superponían sobre la colina de Victoria Peak, como si fueran estratos geológicos en movimiento. El jurado lo amó, los promotores lo descartaron. Demasiado radical, demasiado atrevido, demasiado Zaha Hadid. Lo mismo ocurrió en el proyecto para el Grand Buildings en Trafalgar Square de Londres en 1985. Otro primer lugar en concurso, otro proyecto abandonado. Zaha seguía enseñando, escribiendo, dibujando, exponiendo. Sus cuadros y representaciones arquitectónicas comenzaron a exhibirse en galerías de arte. Sus pinturas arquitectónicas eran tan innovadoras que algunos críticos las consideraban arte puro, independientemente de cualquier edificio. Pero ella no solo quería cuadros, ella quería construir. En 1988 su trabajo fue incluido en la exposición Arquitectura deconstructivista en Nueva York, junto a nombres como Frank Gehry, Daniel Libeskind y Peter Eastman. El mundo de la arquitectura la reconocía como una figura intelectual de primer nivel, pero los edificios seguían sin aparecer. Durante estos años la presión fue brutal. Era una mujer en un mundo de hombres, era árabe en un entorno occidental, era vanguardista en una industria conservadora. Muchos la llamaban la gran dibujante de papel, sugiriendo que sus ideas eran bellas pero inviables. Ella nunca cedió. La espera terminó en 1993, cuando por fin construyó su primer edificio, la estación de bomberos de Vitra, en Alemania.
un edificio pequeño de apenas 800 metros cuadrados, pero era una declaración de principio. Muros que se inclinaban hacia adelante como si estuvieran a punto de caer, líneas que cortaban el espacio como cuchillas, hormigón que parecía ligero, casi como papel. El mundo de la arquitectura se detuvo a mirarlo, era distinto a todo lo que existía. Luego vinieron el Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati en 2003, en Ohio, el primero de sus grandes edificios en Estados Unidos. Cada proyecto era una demostración de que sus ideas no solo eran construibles, sino que transformaban físicamente la experiencia de habitar en el espacio. El Centro de Arte de Cincinnati fue el momento decisivo. La crítica fue unánime. Zaha Hadid había llegado. El New York Times lo llamó el edificio americano más importante de los últimos años, y el mundo empezó a escucharla de verdad. En 2004, Zaha Hadid recibió el premio Pritzker de Arquitectura, el galardón más importante de su profesión, conocido como el Nobel de la Arquitectura. Fue la primera mujer en la historia, en 26 años de existencia del premio, en recibirlo. Tenía 54 años, había esperado décadas, y cuando le dieron el micrófono no lloró, no agradeció en exceso, simplemente dijo que la arquitectura debería ser un lugar de experimentación permanente. A partir de ese momento, el mundo entero quería trabajar con Zaha Hadid. Los proyectos se multiplicaron con una velocidad vertiginosa. El Museo Nacional de Arte del siglo XXI en Roma, un laberinto de volúmenes que se entrelazaban como ríos en movimiento, considerado uno de los edificios más importantes de Europa del siglo XXI. El Heydar Aliyev Center en Bakú, Azerbaiyán. En 2012, una superficie blanca y ondulante que fluye desde el suelo hacia arriba sin una sola esquina recta, ganó el premio Design of the Year en el 2014. Se convirtió en símbolo nacional de un país entero. El London Aquatic Center, construido para los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Una cubierta que ondula sobre las piscinas como si fuera una criatura marina, inspirada en el movimiento del agua. La ópera de Guangzhou en China. 2010, 2 volúmenes irregulares de granito y vidrio que parecen 2 guijarros pulidos por el río, depositados a orillas del Pearl River. Y el BMW Central, una fábrica que funciona también como espacio social donde las líneas de producción son visibles para los trabajadores y el espacio interior fluye sin interrupciones. Cada edificio era un universo distinto, pero todos compartían el silencio inconfundible de Hadid, la curva como lenguaje, el movimiento como forma, la fluidez como filosofía. ¿Qué hacía tan especial a Zaha Hadid? ¿Por qué sus edificios son inmediatamente reconocibles incluso para alguien que nunca estudió arquitectura? La respuesta está en su relación con la naturaleza y con el movimiento. Zaha rechazó la tiranía del ángulo recto. Decía que la naturaleza no tiene esquinas, que los ríos, los acantilados, las dunas de arena, las olas del mar, todos los fenómenos naturales que generan belleza, trabajan con curvas, con gradientes, con transiciones suaves. La arquitectura convencional, con sus cajas rectangulares, estaba traicionando a la lógica del mundo natural. Trabajó durante años con su socio Patrick Schumacher en el desarrollo de lo que llamaron parametricismo, un estilo arquitectónico basado en algoritmos matemáticos y software computacional que permite generar formas orgánicas de una complejidad antes imposible de construir. No era capricho estético, era una nueva gramática del espacio. También fue pionera en integrar el diseño de muebles, productos de interiores, como extensiones de su arquitectura. Sus sillas, sus zapatos diseñados para Lacoste, sus joyas, sus lámparas, todo seguía la misma lógica. La forma que fluye, la línea que no termina. Los últimos años de su vida fueron también los más prolíficos. Su estudio en Londres llegó a tener más de 400 empleados de 55 nacionalidades distintas. Los proyectos llegaban de todos los rincones del planeta. Recibió la medalla de oro del Royal Institute of British Architects en 2016, convirtiéndose en la primera mujer en recibirla de manera individual. Pero Zaha Hadid también vivió con una salud cada vez más frágil. Era una trabajadora incansable, casi maníaca, que dormía poco y viajaba constantemente. Su cuerpo comenzó a pasarle factura. El 31 de marzo de 2016, mientras estaba hospitalizada en Miami por una bronquitis, sufrió un infarto cardíaco. Tenía 65 años de edad. La noticia sacudió al mundo de la arquitectura como un terremoto. Los tributos, su pérdida era irreemplazable. El arquitecto Norman Foster llamó la más grande de su generación. Ciudades enteras en las que había construido guardaron un minuto de silencio. Pero Zaha Hadid no se fue del todo. Zaha Hadid Architects sigue activo hoy bajo la dirección de Patrick Schumacher y continúa completando los proyectos que ella dejó en marcha. Su influencia se extiende más allá de sus edificios. Zaha Hadid demostró que ser diferente por género, por cultura, por pensamiento no es un obstáculo para llegar a lo más alto. Es, en todo caso, la fuente de la originalidad verdadera. Cada vez que una arquitecta joven
entra a una facultad de arquitectura en Estambul, en Lagos, en Buenos Aires o en Tokio, lleva consigo la prueba evidente de que el techo de cristal puede romperse, porque ya lo rompió alguien antes. Su obra permanece desafiando la gravedad y el tiempo en más de 44 países del mundo. Su nombre, Zaha Hadid, quedó inscrito para siempre, no solo en la historia de la arquitectura, sino en la historia de quienes se negaron a ser ordinarios en un mundo que les pedía que lo fuera. Si este video te inspiró, dale like, suscríbete al canal y deja en los comentarios cuál es tu edificio favorito de Zaha Hadid. Y nos vemos en el próximo video.